Hoy en día existe disponible una gran variedad de prensatelas para máquinas. Algunos pueden venir con su máquina y otros podrá comprarlos por separado. Algunos prensatelas simplemente se enganchan a la máquina. Otros se retiran presionando la palanca o botón en el zanco y otros se colocan en el sujetador y necesitan retirarse juntos usando un desarmador pequeño. Aquí les mostramos cómo cambiar los diferentes estilos de prensatelas. Algunas máquinas tienen un zanco con botón liberador o palanca. Este se presiona y suelta el prensatelas. Coloque el prensatelas deseado en la placa aguja, alineando el sujetador del pie con el sujetador del prensatelas. Baje la palanca del prensatelas para que el sujetador se enganche al prensatelas. Algunos prensatelas ya tienen el zanco integrado, por lo que será necesario quitarlo para colocar un prensatelas nuevo. Use un desarmador pequeño para aflojar el zanco y sacar totalmente el tornillo. Coloque el nuevo prensatelas y zanco en su lugar. Vuelva a colocar el tornillo y apriételo. Echemos un vistazo a algunos prensatelas. El prensatelas para satín o prensatelas para aplicaciones tiene muchos usos. Se usa comúnmente para proyectos donde la puntada sea muy densa. El prensatelas tiene una hendidura en el lado inferior que permite el paso libremente de puntadas muy densas. El uso más común del prensatelas satín es para aplicaciones. Las aplicaciones se hacen normalmente usando cualquiera de las dos puntadas, ribete o satín denso. Asegura la aplicación a la tela normal, use cualquiera de los dos estabilizadores adheribles con calor o spray adhesivo. Coloque estabilizador desprendible debajo de la tela normal para ayudar a que las puntadas densas se cosan suavemente. Cosa alrededor de la aplicación, deteniéndose para girar en las esquinas o curvas. Cuando se coloca a la máquina el prensatelas para cierres, puede usar la puntada recta para insertar los cierres. El prensatelas para cierres tiene dos lados, izquierdo y derecho, por lo que puede coser con la aguja por el lado derecho e izquierdo del prensatelas, dependiendo de su proyecto. Existen algunos tipos de aplicaciones de cierre, pero les mostraremos una aplicación conocida como cierre al centro. Haga la costura a la prenda, pero hilvane con puntada recta grande la parte de costura donde se insertará el cierre. Planche la costura abierta. Quite el prensatelas normal y coloque el prensatelas para cierre, por lo que quedará a la derecha de la aguja. Coloque el cierre boca abajo sobre la costura, con las orillas dirigidas a la línea de costura y tope superior de 3/4 a 1 pulgada debajo del tope de la orilla. Hilvane a máquina el cierre en su lugar. Ahora, con la puntada recta normal, cosa a través de la parte inferior del cierre, gire y cosa hacia arriba el lado del cierre. Mueva el prensatelas para cierre, por lo que ahora está del lado izquierdo de la aguja. Cosa abajo, gire y cosa el otro lado del cierre. Quite el hilván. Los cierres invisibles son más vistos al centro de la parte trasera o del lado de las prendas, así como en accesorios para decoraciones del hogar. Esta aplicación de cierre se cree que es muy difícil, sin embargo, es una de las más fáciles de hacer, cuando se usa el prensatelas para cierre invisible. El cierre invisible se cose en la prenda antes de hacer la costura y no después, lo cual es contrario a otros tipos de aplicaciones de cierres, tales como los entrados o traslapados. Es de utilidad colocar una entretela en el revés de la costura, particularmente cuando se trabaja con telas elásticas o inestables. Corte 2 piezas de entretela de media pulgada de ancho y aproximadamente 1 pulgada
más grande que el cierre en sí. Después, una el sobrante en el reverso de los lados. Planche el cierre con la plancha tibia y con los dientes hacia afuera. Fije con alfileres el derecho del cierre al derecho de la prenda. Coloque el cierre y que los dientes coincidan con la línea de costura y la parte superior del cierre esté 3/4 de pulgada debajo del extremo superior de la tela. Cosa con la ranura derecha del prensatela sobre los dientes. Entonces, fije con alfileres el otro lado de la cinta del cierre al lado de la otra sección de la prenda. Cosa los dientes por la ranura izquierda del prensatelas. Coloque en la máquina el prensatelas normal, por lo que el prensatelas queda a la izquierda de la aguja. Fije la aguja en la posición centrada. Suba el cierre para cerrarlo, cosa el resto de la costura. El prensatelas para acordonados tiene un tornillo por atrás que hace posible mover el prensatelas manualmente hacia la izquierda o derecha. Esto es fabuloso para crear ribetes o acordonados, porque el prensatelas se puede ajustar manualmente y puede ver de cerca el ribeteado cuando lo crea o lo inserta. Solo cubra el acordonado con un pedazo de tela y cósalo. Ahora puede ponerlo en su proyecto. Puede usar tiras para ribeteado y se coserá por las orillas derechas, o tiras cortadas en diagonal para los ribeteados que se cosen en áreas curveadas. El prensatelas para dobladillos invisibles hace más rápido y fácil coser dobladillos en prendas y proyectos de decoración para el hogar. Existen varios estilos de prensatelas para dobladillos invisibles, pero lo que todos tienen en común es una extensión al frente del pie para guiar la tela doblada. Para hacer un dobladillo invisible, primero voltee el dobladillo hasta la profundidad deseada, luego planche. Termine el extremo de la tela con una puntada de zigzag o sobreorillado. Asegure con alfileres el dobladillo en su lugar. Doble el reverso de la tela para que quede enfrente el lado derecho de la tela, con el extremo superior del dobladillo extendiéndose aproximadamente 1/4 de pulgada hacia el lado derecho de la tela doblada. Reposicione los alfileres para asegurar el doblez. Comience a coser lentamente en la tela doblada. Si agarra mucha tela en las puntadas, ajuste el ancho de la puntada para que solo pueda agarrar 1 o 2 hilos del doblez con la puntada. Esto es importante para que las puntadas no sean visibles en el lado derecho del proyecto. Si su prensatelas para dobladillo invisible tiene un tornillo de ajuste al lado, lo puede usar para reposicionar el doblez de la tela para que solo agarre 1 o 2 puntadas, sin tener que cambiar el ancho de la puntada. Si su tipo de prensatelas no tiene el tornillo de ajuste al lado, necesitará ajustar el ancho de la puntada. Cuando termine de coser, desdoble la tela y luego planche. El prensatelas para sobrehilar se usa para añadir costuras finales en los extremos de los sobrantes de la costura. Hay un pequeño puente en el pie que permite más hilo en la puntada. La tela es guiada a lo largo de la extensión que se encuentra al frente del pie. Cuando termina de coser, la costura final y la tela quedan parejas en vez de agruparse a lo largo de la orilla, dando una apariencia limpia. El prensatelas para botones se usa para pegar botones fácilmente, ya sean de 2 o 4 orificios. Este prensatelas mantiene el botón seguro en su lugar mientras la puntada zigzag cose el botón. Si la máquina tiene palanca para bajar los dientes retráctiles, bájelos. Si la máquina no tiene la palanca,
Entonces coloque la placa cubre impelentes encima de los dientes retráctiles o simplemente programe el largo de puntada en 0. Coloque el botón en su posición en el proyecto. Baje el prensatelas sobre el botón. Coloque la máquina en puntada de zigzag. Gire el volante lentamente para asegurarse de que el movimiento de la aguja abarque los orificios del botón. Después realice entre 6 u 8 puntadas. Para finalizar, coloque la máquina en puntada recta, la aguja en posición izquierda y cosa de 2 a 3 puntadas para unir. Para botones de 4 orificios, simplemente repita este proceso para los orificios opuestos. El prensatelas para zurcir y bordar se usa para trabajos de movimiento libre. El tipo más común de trabajo de movimiento libre se llama bordado libre o stippling. Quite el prensatelas normal y el sujetador del prensatelas. Coloque el prensatelas para zurcir y bordar en la máquina, asegurándose de que el brazo descanse sobre la barra aguja. Apriete el tornillo lateral para asegurar el prensatelas. Coloque la guata delgada entre la parte superior e inferior de la tela. Sujete con alfileres o hilvane juntos. Baje los dientes retráctiles. Coloque la máquina en puntada recta. Ensarte la máquina. Luego gire el volante para sacar el hilo de la bobina. Sujete la tela con las 2 manos y luego empiece punteando con un estilo serpenteado, quitando los alfileres conforme va avanzando. Mantenga una velocidad moderadamente rápida en el control de velocidades mientras mueve la tela. El prensatelas de avance simultáneo es a veces llamado prensatelas de doble arrastre. Este trabaja justo como cualquier otro pie caminante. Ayuda a que avance la tela en el área de costura. Use este pie para evitar que al coser se muevan las capas de la tela de los acolchados o que se separen telas como el terciopelo o la pana. Quite el prensatelas regular y el sujetador del prensatelas. Entonces se coloca el prensatelas de avance simultáneo de manera que el brazo abrace la barra de la aguja. Una vez colocado, apriete el tornillo lateral. Asegúrese de que las telas estén en su lugar y cosa. El prensatelas de 1/4 de pulgada comúnmente se usa para acolchados, pero también se puede usar para manualidades. Los acolchados en piezas se cosen a 1/4 de pulgada, 6.4 milímetros. Es importante que para el buen acabado del edredón, todas las costuras se hagan con exactitud. Use el borde del prensatelas como guía para coser a 1/4 de pulgada. Cosa y asegúrese de presionar las orillas de la costura antes de pegar la siguiente pieza. Para mejores resultados, use un cortador redondo, tabla para cortar y regla para cortar la tela. Los pedazos de tela que tengan limpios los bordes serán más fáciles de coser exactamente. El prensatelas de punta abierta tiene una larga área abierta al frente del pie, permitiendo una amplia vista de su trabajo, lo cual es de mucha ayuda para las puntadas decorativas o bordados sobre listones o adornos. Por ejemplo, para hacer este adorno decorativo, coloque un listón en la parte superior de la tela con una ligera capa de estabilizador desprendible o soluble en agua abajo para ayudar a que las puntadas se hagan suavemente. Seleccione una puntada decorativa, lo suficientemente amplia para cubrir el listón, después cosa. Quite el estabilizador cuando termine. El prensatelas para pegar encajes o cintas decorativas se usa para unir adornos o telas. Por ejemplo, coloque la tela la cual ha sido volteada y planchada cerca del encaje. El estabilizador desprendible o soluble en aguja deberá colocarse por debajo. Seleccione la puntada. Cosa uniendo el encaje y la tela juntos. Remueva el estabilizador cuando haya terminado. El prensatelas para alforzas tiene algunas hendiduras espaciadas abajo que permite coser filas de costura paralelas muy juntas. Se usa junto con la aguja gemela
para crear preciosas texturas sobre la tela, muy comúnmente vistas en muchas prendas, así como en los accesorios decorativos para el hogar. La tensión de la aguja puede apretarse para incrementar la profundidad de la alforza. Después de coser la primera alforza, coloque la tela abajo del prensatelas otra vez, con la alforza previamente cosida abajo de una de las ranuras del prensatelas. Continúe cosiendo hasta obtener que el número deseado de hileras se haya creado para su proyecto. Debido a que el hacer alforzas hará que la tela se retraiga, es buena idea primero hacer todas las filas de alforzas y después cortar la tela del patrón. Otro efecto muy interesante se puede lograr al coser primero varias hileras paralelas con los espacios deseados, dependiendo de la apariencia que desee. Después de haber hecho las primeras hileras, cosa hileras paralelas otra vez a la misma distancia, pero a 90 grados de ángulo para crear una textura de cuadros en la tela. El prensatelas para plisados hace posible hacer pliegues en proyectos que tienen secciones grandes de vuelos, rápido y fácilmente con resultado profesional. Quite el prensatelas regular y el sujetador del prensatelas. Coloque el prensatelas para plisados y asegúrese de que abrace la barra aguja. Luego apriete el tornillo lateral. El mecanismo de ajuste lateral del prensatelas controla la profundidad del vuelo y el otro mecanismo arriba del prensatelas controla con qué frecuencia se pliega. Se puede programar para que se pliegue cada 12 puntadas. Cada 6 puntadas, cada puntada, o ninguna. Entre más seguidos se hagan los pliegues, más volumen obtendrá. Pliegues más pequeños obtendrán como resultado un vuelo más ligero, y pliegues más profundos crearán pliegues más rellenitos. El prensatelas para acordonados tiene hendiduras arriba, las cuales se usan para guiar estambres o cordones para luego coser puntadas sobre el cordón, pues el prensatelas los guía en forma pareja. Para adornar las telas, coloque los cordones que desea aplicar en las hendiduras del prensatelas. Ensarte la máquina y escoja la puntada decorativa lo suficientemente ancha para cubrir los cordones guiados por el prensatelas. Para crear fruncidos, coloque un cordón en el centro del orificio y anude la punta detrás del pie. Cosa en puntada zigzag sobre el cordón, teniendo cuidado de no atrapar el cordón en la puntada. Al terminar, el cordón se puede usar para ajustar el acabado. El prensatelas para sobrehilar y coser, también conocido como recortalados, recorta la tela sobrante mientras cose. La máquina se programa en puntada de sobrehilado con el ancho de la puntada al máximo. Se cose, remata y corta al mismo tiempo. Quite el prensatelas regular y el sujetador del prensatelas. Coloque la cuchilla, cerciorándose de que el brazo quede fijo alrededor de la barra aguja. Apriete el tornillo lateral. Mueva la tela aquí para costuras de 5/8 de pulgada o 6.2 milímetros, o aquí para una de media pulgada o 1.25 centímetros. Con el prensatelas bajo, poco a poco, gire el volante para cerciorarse de que la aguja quede exactamente sobre la uñeta de la cuchilla. Corte una muesca al comienzo de la tela, ya que la cuchilla corta antes de que la aguja cosa la puntada. Coloque la tela sobre la primera plataforma de metal y después debajo de la segunda. Cosa despacio.